A veces lo que necesitamos no es avanzar muy lejos, sino un corazón que se haga pequeño para que Dios crezca. La humildad abre una libertad sorprendente, libertad para reconocer el propio error, para dar un paso atrás, para alegrarse con la gracia de los demás. Y justamente allí el alma recupera la luz, es sanada y es conducida por el camino de la verdadera conversión. Queridos hermanos y hermanas, cuando entramos en la casa de Dios, nuestro corazón trae consigo tantos deseos. Algunos anhelan una gracia para su familia, otros piden fuerza para superar la enfermedad, otros buscan un lugar de paz en medio del ruido de la vida. Pero escondido en lo hondo, también pueden mezclarse susurros de vanidad, la necesidad de ser vistos, de ser elogiados, de ocupar el primer lugar en el corazón de los demás. No nos son extrañas las imágenes de ceremonias espléndidas, vestiduras magníficas, preparativos cuidadosos, y también esas miradas que escrutan quién recibe atención, quién es tenido en estima. Es muy fácil deslizarse de dar gloria a Dios a gloriarnos a nosotros mismos, de la adoración a la exhibición. El Evangelio narra la historia de un banquete donde la gente se disputa los asientos. Ese relato no está solo en las páginas del libro, está aquí mismo, en el ritmo de nuestra vida. La sociedad fomenta la competencia y el afán de superación, y eso en sí no es malo. Pero cuando la mente queda obsesionada por el lugar y la fama, fácilmente llevamos a lo religioso un hábito peligroso: hacer el bien para ser vistos, orar para ser calificados de fervorosos, servir para ser llamados generosos. Entonces, el hermoso manto de la piedad puede encubrir un corazón sediento de aplausos. Jesús no condena la belleza ni los ritos. Va al núcleo. La máscara de una humildad fingida. Podríamos pronunciar palabras humildes, incluso cantar: no soy más que polvo. Pero si apenas alguien señala nuestros límites, reaccionamos como si nadie pudiera tocar ese honor. El problema no está en la frase, sino en dejar que se vuelva verdad viva. La humildad no rebaja la dignidad ni nos convierte en acomplejados. La humildad es permanecer en la luz de la verdad. Ante Dios soy criatura. Soy amado no por méritos. Todo es gracia. Recordemos a los dos que subieron al templo para orar: el fariseo, religioso y estimado. Enumera delante de Dios sus logros espirituales. Su plegaria suena hermosa, muy bien construida, pero huele a autosuficiencia. El publicano, tenido por pecador, se queda a distancia, se golpea el pecho y solo acierta a decir: ten piedad de mí. Y precisamente él volvió a casa justificado. La diferencia no está en las horas de oración ni en el cúmulo de obras, sino en un corazón humilde que reconoce la verdad sobre sí mismo y sobre Dios.
Esto es una llamada de atención para nuestra vida litúrgica. Muchas veces no son los pecados visibles los que nos alejan de la gracia, sino un pecado muy sutil. La soberbia espiritual puede esconderse en el coro, junto al altar, en el equipo de servicio, entre plegarias cuidadas y homilías ardorosas. Si lo que hacemos deja de orientarse a la gloria de Dios y se vuelve alimento del ego, el canto no sube al cielo, sino que cae como un peso sobre el alma. Dios resiste a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Esta frase no es solo una constatación, es una ley espiritual. El primer paso para vivir la humildad es dejar que Dios nos diga la verdad. Eso exige soltar comparaciones y ceder esos lugares que parecen tan honorables. La humildad es el valor de mirar las sombras de nuestro interior, la costumbre de medirnos con los hermanos, la molestia cuando otros son elogiados, la inquietud cuando nadie reconoce lo que hacemos. La humildad es también el valor de aceptar que somos amados. Aun siendo imperfectos, Dios no busca corazones impecables para amar. Ama primero y luego perfecciona. Desde ahí entendemos por qué al iniciar la Santa Misa, la Iglesia enseña a la asamblea a pedir perdón con humildad. No es un rito para salir del paso, es un desarme interior. Pedimos al Señor que nos quite la armadura del orgullo, porque esa armadura impide que su palabra nos empape. Jesús dice que las cosas del Padre se revelan a los pequeños. Ser pequeño no es ser ignorante, es saber abrir las manos y el corazón en quien es erudito pero está cerrado. La palabra se queda en concepto en quien es sencillo y humilde. La palabra se hace vida. La vida familiar es el lugar donde esta verdad se hace muy concreta. Tantas tensiones latentes solo porque todos quieren tener la razón. Todos quieren estar por encima. Los esposos se hieren con frases que parecen defensa propia, pero en realidad buscan afirmar el yo. Padres e hijos chocan por orgullo y falta de escucha. Muchas veces llevamos esa lógica de rivalidad incluso a la casa de Dios, buscando ser más vistos, más considerados, y justo entonces nuestra oración pierde fuerza, porque quien habla es el ego y no el corazón pobre. La humildad no nos empequeñece en el sentido de rebajarnos, nos hace amplios en el sentido de la libertad, libres para ceder el sitio, para retroceder un paso, para alegrarnos con la alegría ajena, para reconocer la culpa sin derrumbarnos, para levantarnos sin ostentación. La humildad nos permite ver con claridad los dones del prójimo y los propios, de modo que todo se vuelva acción de gracias. Entonces, incluso lo escondido resplandece, porque Dios lo recibe y lo bendice. Pidamos que el no soy más que polvo se vuelva el aliento del alma, no para humillarnos, sino para que la mente, el corazón y las manos vivan en la verdad. Todo es gracia. Así, en lugar de disputar el primer puesto, buscaremos el lugar del servicio. En vez de exhibir méritos, daremos en lo secreto. En lugar de juzgar,
intercederemos. Y al salir por la puerta de la iglesia, el signo de la humildad será la paz. Paz por no tener que demostrar quiénes somos. Bastará con sabernos hijos en los brazos del Padre. Queridos hermanos y hermanas, acerquémonos al altar con la súplica del publicano. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dejemos que esa frase descienda hondo hasta el lugar que solemos ocultar. Y desde esa humildad, Dios nos levantará a su modo y en su tiempo, para que su nombre brille y nuestra alma descanse. Continuando con ese espíritu de humildad, reconocemos que muchas veces el corazón no percibe algo muy silencioso, pero persistente: la comparación. El de al lado recibe 2 bienes y en secreto deseo 4. A otro le prestan atención y en mi pecho surge una inquietud. El anhelo de superación es legítimo, pero la comparación enturbia la fuente y convierte el camino espiritual en una competencia. Entonces, entramos en la casa de Dios pendientes de a quién superamos, en vez de abrir el corazón para que el Señor nos regale un corazón nuevo. La humildad no apaga los sueños, los vuelve transparentes. En lugar de querer más que los demás, queremos acercarnos a Dios para que Él sane y renueve. El Evangelio nos muestra una mujer que solo se atreve a tocar el borde del manto de Jesús, empujada por una multitud que busca los primeros puestos. Ella se retira en silencio y precisamente en ese retirarse la gracia brota. Jesús sintió que una fuerza salía de él, no por un contacto ruidoso, sino por un corazón humilde que puso toda su confianza. Cada uno de nosotros también anhela tocar así al Señor. La oración puede ser elevada, la música bellísima, pero lo que toca el corazón de Dios es la actitud humilde. La humildad, ante todo, es saber perdonar, mirar a quien me ha herido con ojos de misericordia, en lugar de repetir que soy mejor. La humildad es también alegrarse por la gracia ajena, no proyectar nuestra sombra sobre todas las historias, para que la gloria sea de Dios, el dador de todo bien. Hay talentos en nosotros que Dios desea ver florecer. No quiere que escondamos sus dones por miedo o por complejo. Quiere que se vuelvan pan partido para los hermanos. Pero en todo, la gloria pertenece solo al Señor. Cuando nos apropiamos de esa gloria, el don se convierte en un espejo del yo. Cuando devolvemos la gloria a Dios, el don se transforma en una puerta abierta al servicio. Por eso, no temas brillar por el bien común. No seas perezoso escudándote en la humildad, pero cada vez que recibas un elogio, susurra en silencio en tu corazón: Señor, todo es tuyo. Contemplemos la humildad del niño Jesús. Los magos de Oriente llegaron buscando un palacio espléndido para adorar al Mesías. Sin embargo, el Hijo de Dios estaba en una casa sencilla, en medio de la vida laboral de un carpintero y de una madre bondadosa. Aquel encuentro se volvió una lección. Quien quiera adorar a Dios ha de bajar del pedestal de su propio corazón. Los magos se arrodillaron ante un niño que parecía insignificante
Y así su camino de regreso también cambió. Cuando nos arrodillamos ante la humildad de Cristo, la ruta de nuestra vida se endereza y se hace más ligera. La última cena abre otra revelación. Jesús se quita el manto, se ciñe una toalla y lava los pies de sus discípulos. Esas manos que uno esperaría ver solo en milagros. Se inclinan para limpiar talones cubiertos de polvo del camino. Podemos realizar el rito del lavatorio en un día señalado, pero el Señor invita a vivirlo a diario. Lavar los pies es callar cuando quisiéramos discutir, ceder el lugar cuando insistimos en tomarlo, sonreír cuando surge la tentación de recriminar, servir al que nos cuesta. Y cuando decimos perdono, el Señor recuerda que el número no es una multiplicación, sino un ritmo incontable, 70 veces 7. Es decir, siempre perdonar no significa olvidar de golpe, sino decidir una y otra vez no encadenar al otro a su falta antigua y tampoco encadenar nuestra alma a la amargura. A veces nos decimos, soy demasiado pequeño, ¿cómo acercarme a Dios? Y en esa aparente modestia se esconde otra soberbia. Solo quiero ir a Dios cuando ya soy lo bastante bueno. Pero Jesús se sentó junto al pozo, pidió agua a una mujer despreciada por la gente, abrió un diálogo con delicadeza y la invitó poco a poco a mirar su vida. Ella, que al inicio cerró su corazón con palabras de rechazo. ¿De dónde sacas agua viva? Al permitir que el Señor tocara sus sombras, despertó y se volvió anunciadora. La humildad es dejar que el Señor tenga la última palabra, permitirle tocar nuestra verdad sin defensas, para que la historia de nuestra vida deje de girar solo en torno a nosotros mismos. Si el corazón vacila entre la envidia y el servicio, entre brillar para uno mismo y brillar para la comunidad, acerquémonos al altar y susurremos: Señor, dame un corazón que sepa perder por amor. Saber perder no es tolerar la injusticia, sino no permitir que el ego convierta todo en un combate. Saber perder es detener la palabra cuando solo pretende aplastar, retroceder un paso para que el hermano avance, reconocer la culpa primero para abrir la puerta del diálogo. Una persona así no se hunde, al contrario, es levantada en la paz. La humildad también cura los vicios cotidianos de la familia y de la comunidad. Nos agota tener que ser siempre los que tienen razón, los mejores, los más brillantes. Cansa tener que demostrar el propio valor en cada frase y en cada obra. Pero cuando dejamos que Dios sea el centro, ya no necesitamos atraer todas las miradas. Entonces, lo que hacemos, aunque sea oculto, tendrá el peso del amor. Lo que oramos, aunque sea torpe, tendrá el perfume de la sinceridad. Y de modo sorprendente, quienes nos rodean respiran mejor, porque habitan un ambiente donde todos tienen lugar, todos son valiosos, todos pueden volver a empezar. Queridos hermanos y hermanas,
Lo que Dios pide no son exhibiciones de religiosidad, sino un corazón verdadero. La humildad no surge sola, se forja en cada elección pequeña. Elegir perdonar en lugar de resentir, servir en vez de presumir, dar gracias en lugar de compararnos. No temamos retroceder, quedar atrás, ser olvidados, porque en lo más hondo de ese aparente olvido, Dios nos recuerda, nos llama por nuestro nombre y pone en nuestras manos las gracias necesarias para amar hasta el final. Ojalá que al salir del templo no llevemos solo un canto hermoso o un recuerdo emotivo, sino un nuevo propósito: usar todos los dones que Dios concede para servir, perdonar y hacer brillar la belleza del Evangelio, sin pulir nuestra imagen. Y aunque nos aplaudan o no, aunque nos reconozcan o no, el alma permanecerá serena, porque sabe que cada paso pequeño está en los brazos de aquel que eligió el camino de la humildad para salvar al mundo. Queridos hermanos y hermanas, el camino del Señor no pasa por peldaños de prestigio, sino que entra en una casa pequeña donde está el sudor del carpintero, el aliento manso de una madre y el llanto frágil de un niño. Allí la palabra se hizo carne, no para exhibir poder, sino para inclinarse y acompañar la condición humana. Allí aprendemos la gran lección de la humildad. Dios se abaja para estar cerca, para abrir los ojos, para tocar un corazón que tan fácilmente se endurece. Muchas veces queremos que Dios demuestre, que suceda un milagro de inmediato, como si su poder estuviera para satisfacer la impaciencia de nuestro ánimo. Pero los milagros en el Evangelio aparecen como signos que nos recuerdan que aquí hay alguien que habla, que ama y que llama a la conversión. No obra milagros cada día, porque lo que desea no es solo cambiar circunstancias, sino renovar el corazón. Y la renovación del corazón solo germina en la tierra de la humildad. Miremos al grupo de los discípulos. Estuvieron junto al Señor, escucharon su palabra, vieron prodigios, y aún así su corazón tardó en cambiar. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que modelarlos con paciencia para que del hombre viejo naciera el hombre nuevo? Después de la resurrección y con la venida del Espíritu Santo, por fin amanecieron. El miedo cedió ante la valentía y la rivalidad ante el espíritu de servicio. El Señor no se desanimó por su lentitud y tampoco se desanima con nosotros. Conoce las curvas del amor propio, conoce las zonas oscuras del orgullo y nos conduce con suavidad si nos dejamos guiar entre todos. San Pedro es una historia muy cercana, fuerte, decidido, con dotes de liderazgo, pero también tropezó por la autosuficiencia. Negó al maestro, pero lloró. Aquel llanto no fue debilidad, sino la puerta por donde entró la gracia de la transformación. Jesús no lo escogió por perfecto, sino porque se dejó corregir y estuvo dispuesto a amar más después de su caída. Cuando dijo: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, puso la autoridad
en manos de un hombre que sabía arrodillarse. Gracias a la humildad, esa autoridad se volvió responsabilidad para sostener a los hermanos, no arma para dominarlos. La santidad, a la luz de la fe, no es una corona conquistada por esfuerzo personal, sino una gracia recibida que espera nuestra cooperación. El día del bautismo se encendió una vida nueva en el alma. Cada vez que nos reconciliamos, el pecador es purificado. Cada vez que recibimos la Sagrada Comunión, la vida de Cristo nos impregna. Pero aún podemos dejar que el hombre viejo desplace al hombre nuevo cuando nos ensoberbecemos. Rehusamos corregirnos y cerramos el corazón a la gracia. Por eso, la lucha de la fe no es contra los demás, sino entre orgullo y humildad dentro de nosotros. Si se nos confía un puesto elevado, quedamos ante una encrucijada: o convertirlo en plataforma del yo, o en altar donde ofrecerse al servicio. Cuanto más alto el puesto, mayor la tentación de soberbia, pero también más amplia la puerta para la caridad. Pedro cayó una vez y se levantó entre lágrimas, y desde entonces aprendió el lenguaje del servicio. El brazo que antes se alzaba rápido, ahora se tiende para sostener los labios que antes aseguraban con exceso de confianza. Ahora saben pedir perdón y confesar el amor con humildad. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Lo contrario del camino de la humildad es la torre de Babel del corazón. Cuando cada uno se pone como centro, cuando todas las voces quieren imponerse, caemos en la confusión. La familia puede volverse una pequeña Babel. Todos tienen razón, todos son intocables, todos no se dejan de nadie. El lenguaje del amor se enreda, las palabras se vuelven ladrillos arrojados unos contra otros, y la obra común queda inconclusa. Cuando baja el volumen del orgullo, se oye la voz suave del Espíritu Santo, que cura, reconcilia y guía. Amén. Desde el altar, el Señor hace una pregunta dulce y directa. ¿Te vas como el fariseo o como el publicano? Podemos haber rezado mucho y comportarnos con aparente rectitud, pero si el corazón sigue cerrado, necesitado de halagos y temeroso ante la corrección, salimos cargando un peso nuevo, el orgullo pulido. En cambio, si solo nos atrevemos a quedarnos lejos, golpearnos el pecho y susurrar: ten misericordia, salimos ligeros, porque el perdón abre camino. La diferencia no está en el lugar que ocupamos en el templo, sino en el lugar que ocupa nuestro corazón ante Dios. La humildad tiene un rostro concreto en pequeñas decisiones. Atreverse a pedir perdón al familiar antes que ganar la discusión. Agradecer al colaborador en lugar de darlo por hecho. Escuchar al otro en vez de preparar la réplica. Aceptar perder para custodiar la unidad. Alegrarse por la gracia ajena como por la propia. Ahí gustamos ya la felicidad del reino de los cielos, donde el más grande es el que sirve de todo corazón. Y si alguien se siente indigno,
Recuerde, Dios elige vasijas de barro para guardar su tesoro, para que cuando la vasija se agriete, la luz se filtre aún más. No exige perfección para acercarse. Viene a acompañarnos en el camino hacia la plenitud. Solo pide un corazón abierto, dispuesto a ser tocado, a cambiar de rumbo, a recomenzar. La humildad es el valor de abrir esa puerta cada día. Queridos hermanos y hermanas, ojalá que al salir de este lugar no llevemos la sensación de estar por encima de nadie, sino una súplica honda: Señor, hazme pequeño para que tú crezcas. Entonces nuestros ojos sabrán descubrir el bien en los otros. Nuestras manos se apresurarán a servir. Nuestros pies se atreverán a ir hacia los olvidados. Y nuestro corazón reposará, porque ya no necesitará tensarse para demostrar nada.